de su Santo Espíritu. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor. Glorifica al Rey. Amén. Aleluya. Poderoso es Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Los capítulos 23, 24 y 25 del Evangelio según San Mateo, aleluya, Lucas 21, Marcos 12, nos muestran, aleluya, al Señor hablando, al Señor enseñando, al Señor trayendo palabra, enseñando, aleluya, hablando, ministrando al pueblo. Y habla, aleluya, el Señor en sus discursos muchísimos asuntos, muchísimas cosas importantes, interesantes. Nos da una serie de palabras las cuales nosotros en este tiempo debemos tener muy en cuenta. Nos da señales, nos da alertas, nos da advertencias, nos da consejos para nosotros poder vivir en este mundo, para nosotros poder saber cómo conllevarnos en este tiempo, cómo andar en este tiempo, para nosotros poder ubicarnos en el tiempo, aleluya, conforme a las señales. Porque así como todo empezó, también tenemos que tener en cuenta que el Señor nos enseña que así también va a terminar. Que hay un comienzo, pero que también hay un final. Por causa, aleluya, de las consecuencias o por las consecuencias del pecado, de la desobediencia del ser humano, del hombre, el cual inicia en Adán y sigue continuando hasta el día de hoy en nosotros. Es importante estos capítulos. Encontramos muchas señales, muchos puntos cruciales para este tiempo. El Señor nos ubica en el tiempo, el Señor nos muestra el tiempo en el que estamos. A través de las señales, el Señor nos alerta para que estemos apercibidos, atentos, prestos, dispuestos, para que no nos sorprenda todo lo que está aconteciendo. ¿Cierto que sí? Cielo y tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán, dice el Señor en el capítulo 24. No pasarán. O sea, que todo lo que está aquí es cumplimiento de lo que el Señor ha dicho, ha enseñado, nos ha dado, y mucho de lo que está aquí también un día ha de cumplirse. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos, preparados, porque Él nos ha dejado ¿qué? La luz. Él nos ha dejado la luz. El que quiera andar en tinieblas, bueno, simplemente es su decisión. Pero con todo lo que el Señor nos ha dado, con todo lo que el Señor nos ha enseñado, es para que nosotros estemos preparados, alertas. Y el Señor me ha inquietado mucho. Me ha inquietado demasiado en cuanto a estos capítulos. Y me ha dado una serie de enseñanzas, las cuales voy a estar trayendo a medida que el Señor pues así lo permita, así lo disponga, las estaré trayendo, las estaré dando. Y hoy quiero comenzar, aleluya, con el capítulo 25. Quiero iniciar con el capítulo 25. Más adelante estaremos, aleluya, siguiendo el transcurso, la secuencia, porque todo es una secuencia, todo es una cadena, todo, aleluya, es una secuencia que el Señor nos da para que nosotros estemos apercibidos, prestos. Amén. Y en el capítulo 25 el Señor nos habla, aleluya, en esta parábola de 10 vírgenes, las cuales toman unas lámparas, cada una toma su lámpara, y también nos habla, aleluya, que unas tomaron también una vasija con aceite. Pero es importante, antes de seguir, identificar de qué o qué significado tiene por lo menos las vírgenes, las lámparas y la vasija, ¿verdad? O el aceite. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando habla de virgen? Pues está hablando de su iglesia, de su pueblo, de sus santos, sus escogidos, sus hijos. De ellos habla el Señor cuando habla de vírgenes en este pasaje, en esta parábola. Cuando habla de lámparas, el Señor se está refiriendo a su palabra. Está hablando de su palabra. Ella es la que nos ilumina el camino. Ella es la que nos trae claridad en este camino, en nuestro peregrinaje en esta tierra. Amén. Aleluya. Y cuando nos habla de aceite, nos habla de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo de Dios, el cual es ese aceite, aleluya, que nos da ese fuego. Que el Señor nos da nuestras vidas para que en nosotros haya fuego. Amén. Aleluya. Entonces, quiero que me entienda. Vírgenes, la iglesia. Y por favor, lo tenga muy en cuenta. Lámpara, la palabra. Aceite, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es o quién es una virgen? ¿Qué es una virgen? Una virgen, en este caso, está hablando de una mujer, ¿cierto que sí? Tengamos en cuenta que el Señor, cuando habla de su iglesia, toma, aleluya, siempre la forma, o habla en forma de mujer a su iglesia, a su amada, a su esposa, virgen en este caso, siempre, bendito sea el nombre del Señor. El Señor usa este tipo de adjetivos para referirse a su iglesia. Y dice que una mujer virgen
es alguien o una mujer que no ha sido tocada, no ha sido o no ha tenido contacto físico o sexual con un varón. O sea, una mujer virgen es alguien que no ha sido manoseado, amancillado, tocado, ni ha tenido contacto sexual físico con un hombre. Esa es una mujer virgen, una mujer pura, pura. A eso se refiere el Señor a su iglesia, cuando habla de su iglesia, que ella es pura, porque Él compró, aleluya, con su sangre preciosa, una novia, la cual Él está preparando para Él, para un día, aleluya, casarse con ella. Pero Él no compró a alguien impuro, Él compró a alguien puro, santo, amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la lámpara, ¿de qué nos habla? La lámpara nos habla de la necesidad de la iglesia de Cristo de tener siempre la palabra de Dios en su corazón, escuche bien, en su boca, en sus oídos y en sus ojos. ¿Qué consejo le dio Moisés a Josué? Le dice: ata la palabra, las leyes que Dios te ha dado, átalos a tu cuello, que nunca se aparten de tu boca, que nunca se aparten de tu vida, de tu corazón, que siempre estés con ellos. Ese consejo el Señor nos lo sigue dando. Nos es necesario tener esta palabra siempre en nuestros ojos, leerla, en nuestros oídos, escucharla, en nuestra boca, predicarla. Nos es necesario, nos es necesario. Aleluya, al Señor sea la gloria. Ahora, el aceite nos dice que el Espíritu Santo, que habita ¿dónde? ¿En dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros, el cual debemos cuidar, no entristecer y mucho menos apagar. Debemos tener en cuenta que al Espíritu Santo hay que cuidarlo, que al Espíritu Santo, aleluya, no se le puede contrictar y mucho menos apagar, porque Él es nuestra vida de parte de Dios. El Espíritu es el que nos da vida, el Espíritu es el que nos sostiene, el Espíritu es el que nos anima, el que nos alienta, el que nos prepara, el que nos abre el entendimiento. El Espíritu es el que nos habla, el que nos redarguye, el que nos exhorta. El Espíritu de Dios, aleluya, es el que debe estar siempre en nuestras vidas. Debemos tener siempre una vida llena del Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Ahora, teniendo ya todo esto presente, en cuenta, vamos a entrar al pasaje de lleno ya. Vamos a entrar a lo que el Señor nos quiere mostrar, a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta parábola. El Señor toma, aleluya, la simbología de un matrimonio o una boda. Por lo general las bodas judías eran algo tan importante, pero escúcheme, tan importante que dice la tradición judía que aún un rabino, si estaba dando una clase y veía una corte nupcial pasar por ese lugar, debía detenerse la clase y el rabino salir y atender, aleluya, acompañar con los estudiantes aquella nupcia o aquella aleluya, marcha que iba nupcial. Era algo importante, era algo sagrado, era algo muy, pero muy sagrado en el pueblo judío. Y por lo general las bodas son de fiestas, alegría para ese pueblo. Y bueno, no puedo entrar a explicarle la tradición porque se me va el tiempo y no tenemos mucho. Entonces vamos
a entrar, aleluya, a lo que el pasaje nos enseña. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué tomó la iglesia? ¿O qué debe tomar la iglesia para recibir al Señor, a su Señor? Está hablando de lámpara, ¿verdad? O sea que debe tomar ¿qué? La palabra. La palabra. La palabra siempre debe estar en nuestro corazón. La palabra siempre debe estar en nuestra boca. La palabra siempre debe estar en nuestras vidas, porque su palabra es vida para todo aquel que lee. Entonces debemos tomar la palabra para esperar al Señor. O sea que la palabra nos ayuda a estar preparados. ¿Por qué? Nos ilumina el camino, nos esclarece el camino, nos da la luz que necesitamos para caminar, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, ese camino que ahorita vamos a entender cuál es, aleluya, nos ayuda a caminar por allí, claro, con claridad, con luz, aleluya, para no tropezar, para no caer quizás en un hoyo, qué sé yo, pisar algo que no se debe pisar, aleluya, la palabra del Señor, amén. Y sigue diciendo, bendito sea el nombre del Señor, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. El Señor siempre, si usted nota, el Señor Jesús en su palabra siempre hace esta connotación o nos da esta aclaración. El Señor siempre habla, aleluya, de la mitad, ¿verdad? Dice que 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán, aleluya, moliendo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Verdad? Que el pescador fue, aleluya, y lanzó su red, sacó, aleluya, y dice que sacó los peces malos y los devolvió al agua, pero los peces buenos los guardó. Dice que el trigo, aleluya, lo tomó y lo guardó en el granero, pero la cizaña la amarró, aleluya, y la echó al fuego. O sea, siempre hay una división en cuanto a este número. El Señor dice que eran 10 vírgenes, pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Está hablando de su iglesia. Está hablando de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay unas versiones que me llamaron mucho la atención cómo traducen este versículo. Me atrajo mucho la forma en la que traducen este versículo. Y se los voy a compartir. La Nueva Traducción Viviente, este versículo lo traduce de la siguiente manera. Dice, 5 de ellas eran necias. Mire, la Reina Valera dicen que eran insensatas. La Nueva Traducción Viviente dice que eran necias. Ahora, y 5 sabias. La Reina Valera dicen que eran prudentes. La Nueva Traducción Viviente dicen que eran sabias. Ahora, la palabra de Dios para todos traduce, aleluya, de la siguiente manera este versículo. Dice que, la versión Palabra de Dios para Todos traduce de la siguiente manera el versículo. Dice que 5 eran descuidadas.
hablando de las insensatas y de las necias, acá dice descuidadas. Vaya teniendo en cuenta todo eso, porque es importante. Es importante. Aleluya. Ahora, es importante tener muy en cuenta la forma en la que el Señor describe aquí su iglesia. Es muy importante. Tenga muy en cuenta todo eso. Encierra el Señor, toma. Vamos a ponerlo de esta forma más literal para que podamos entender mejor. Toma su iglesia, la encierra en 10 vírgenes. 10 vírgenes. 5 insensatas, necias, descuidadas, 5 prudentes, sabias. Mire bien cómo el Señor toma su iglesia, ¿verdad? Aleluya. Las toma y las encierra allí, 10 vírgenes. Bendito sea el nombre del Señor. Hace un énfasis en que 5 eran prudentes, en que 5 eran sabias, en que 5 eran insensatas, necias y descuidadas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a desglosar eso. Vamos al diccionario secular. ¿Qué significado tiene la palabra necia? La palabra necia, según el diccionario secular, nos dice, es la forma femenina del adjetivo necio, que describe a alguien terco, obstinado, ignorante o que se comporta sin razón. Tremendo, ¿verdad? Voy a repetir para los que están tomando notas. Necia es la forma femenina del adjetivo necio, que describe a alguien terco, obstinado, ignorante o que se comporta sin razón. La palabra descuidada, ¿qué significado tiene según el diccionario? Dice, se refiere a una persona que muestra falta de cuidado en su aseo personal o en sus pertenencias o algo que no ha recibido la atención o algo que no ha recibido la atención debida o necesaria. También puede usarse para describir a alguien que actúa sin precaución o sin esperar algo que sucederá de repente. Mire cómo el Señor va encajando todo. Ahora, ¿qué es la insensatez según el diccionario? ¿Qué es la insensatez? La insensatez se refiere, según el diccionario, dice, se refiere a una persona que carece de sensatez, buen juicio o sentido común y que actúa de forma imprudente, irreflexiva o tonta. Este término se usa para describir a alguien que piensa o actúa sin madurez, a menudo realizando acciones irracionales o ilógicas. El comentarista William Barclay, en la traducción que él usa, la palabra insensata, usa para traducir esa palabra, la versión que él usa para traducir esa palabra, usa una palabra fuertísima, fuertísima, que no quise mencionar, pero es algo fuerte, que me impactó cuando lo leí, cuando la forma en la que su versión traduce a la virgen insensata. Es algo fuerte. Es algo fuerte. Y mire todo lo que conlleva, todo de lo que se desprende
de alguien insensato, ¿verdad? De alguien, aleluya, insensato. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, y a su nombre. Vamos al versículo 3. El versículo 3 dice, las 5 que eran las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, la lámpara y el aceite son dos elementos que no se pueden separar. No se pueden separar. La lámpara y el aceite, si no están unidos, no funciona. No es una lámpara. Porque ¿qué lámpara o qué vasija se convierte en lámpara sin el combustible? No se pueden separar. Deben estar unidos. Deben estar unidos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el aceite, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice el versículo 4? El versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus... Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. Las insensatas no tomaron la lámpara, pero no tomaron aceite. O sea, tomaron la palabra, tenían la palabra, pero se les olvidó algo importante, ¿verdad? El que inspira la palabra, el que revela la palabra, el que da la palabra, el que nos trae la palabra, el que unge la palabra. Se les olvidó algo importante, ¿verdad? Qué cosa tan importante. Pero las prudentes no. Dice que tomaron sus lámparas y también tomaron consigo aceite. Ahora, yo soy de pueblo y creo que aquí habemos muchos, ¿verdad? Que de pronto hayamos tenido la experiencia de conocer lo que es anteriormente, ¿verdad? Por allá en los 80, 90 se usaban esas lámparas, ¿cierto que sí? Yo recuerdo que teníamos una botella, era una botella la cual tomábamos un pedazo de tela, se le llamaba mechón, lo introducíamos, lo mojamos primero, bueno, en mi pueblo usábamos petróleo, en Israel usaban el aceite, vamos a hablar de aceite. Ese pedazo de tela lo empapábamos con aceite, lo introducíamos en la botella y la botella, ¿qué hacíamos? La llenábamos con el combustible, ¿verdad? Con aceite y le prendíamos el fuego. Allí se sostenía. ¿Por qué? Porque ese que llamamos aquí mechón o ese pedazo de tela que era el que estaba prendido, era el que iba absorbiendo y iba guiando el combustible para que el fuego fluyese, para que no se apagase, no menguase, ¿verdad? Y cuando él se apagaba, mire, sucedía algo, que cuando el combustible se acababa, pero el trapo, por decirlo así, la mecha, estaba húmeda, ¿cierto que sí? No se apagaba, porque estaba húmeda y todavía fluía el aceite, todavía fluía y entonces esa mecha no se apagaba. Pero claro, a medida que se iba secando, la llama iba menguando, menguando. Y cuando quedaba totalmente seca, ¿qué pasaba? Se apagaba. ¿Por qué? Porque no había combustible, no tenía aceite. Mire lo que el Señor nos está enseñando. Mire lo que el Señor nos está trayendo. ¿Cierto que sí? Aleluya. Ahora, dice, la palabra dice que somos templos del Espíritu
Santo. ¿Cuántos saben que somos templo del Espíritu Santo? O sea que nosotros somos lámparas. ¿Cierto que sí? Somos lumbreras.